Okay, and now let's see how to turn into interrogative. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al interrogativo. Y vamos a ver que es fácil porque ya sabemos el negativo. Entonces, ¿se acuerdan qué era lo que había que hacer? Punto número 1, tengo que buscar el verbo. Ya lo sé porque ya lo busqué. Me voy a fijar si el verbo termina con S o no termina con S. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando lo paso al interrogativo, lo que voy a hacer es, si el verbo terminaba con S, le voy a poner el das. ¿Pero dónde va el das? El das va adelante de todo en la oración. ¿Sí? El das va al principio. Ahí va el das. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar dónde va el das. El das, el auxiliar, cuando hacemos pregunta, siempre va al principio. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pregunta, el auxiliar se pone adelante. Sacamos esta. Busco el verbo. Bien. El verbo tiene la S. ¿Qué hago? Le pongo el das. Perfecto. ¿Dónde lo pongo? Adelante de todo. ¿Y qué hago con el verbo? Le saco la S. ¿Y qué pasa si el verbo no tiene la S? Si el verbo no tiene la S, lo que voy a hacer es poner do adelante de todo. ¿Sí? Cuando armo la pregunta, el auxiliar va al principio de la oración. Así que este es todavía más fácil que el negativo. Miren cómo queda. No tiene la S. ¿Qué pongo? ¿Do o das? Do. ¿Y qué más hago? Copio el resto de la oración. I get up at 7 o'clock. Y como es una pregunta, ¿qué lleva? Signo de pregunta. En este lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Pongo el do adelante porque no tiene la S. Y después, ¿qué pongo? Todo lo demás. Y como es una pregunta, ¿qué le pongo al final? Signo de pregunta. Este tampoco tiene la S. Entonces, ¿qué hago? Pongo do. Y después, ¿qué pongo? Todo lo demás. Y como es una pregunta, ¿qué lleva? Signo de pregunta. Ahora, el número 4, tiene la S. Cuando tiene la S, ¿qué hago? Pongo das. ¿Dónde lo pongo? Adelante de todo. ¿Y qué hago con el verbo? Le saco la S. Entonces, en la número 4, como tengo la S, voy a poner das. She, y al verbo le tengo que sacar la S. Y va a quedar have. Y copio el resto. A shower at night. Y como es una pregunta, ¿qué le pongo? Signo de pregunta. Ahora viene la 5. Tiene S. Entonces, ¿qué va adelante? Das. He. ¿Y qué hago con la S del verbo? Se la saco. ¿Por qué? Porque ya está el das. Y cuando está el das ya tiene puesta la S. Entonces se la saco al verbo. Does he go to bed late? Signo de pregunta porque es pregunta. La 6 no tiene la S. Entonces, ¿qué va? ¿Do o das? Do. Y el resto lo copio igual. They get up early. Y como es pregunta, signo de pregunta. La última. My mother works in the morning. Tiene la S. Entonces, ¿qué pongo? Does. My mother. ¿Y qué hago con la S del verbo? Se la saco. ¿Por qué? Porque el does ya tiene puesta la S. ¿Ok? Work in the morning. Signo de pregunta porque es una pregunta. Espero que les haya ayudado a entender cómo pasar al interrogativo en presente simple.